Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Casa de México. El día de hoy nos vestimos de manteles largos porque vamos a presentar un libro fantástico y ese libro va a ser al mismo tiempo comentado por dos personas maravillosas que el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen en Casa de México en España. El libro que vamos a presentar es Historia de un adiós consentido, de Covadonga Villar. Y para hablar de este libro nos acompañan ni más ni menos que Olivia Núñez y el doctor Enrique Rojas. Aunque muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy conocen a quienes están en el escenario, permítanme por favor hacer una brevísima presentación o una brevísima introducción. Vamos a comenzar con Olivia Núñez, que considera que la define una pasión por formar y por promover la belleza de la persona, el matrimonio y la familia. Cuenta con estudios de comunicación y pedagogía, es orientadora familiar y coach para jóvenes, matrimonios y familias y doctoranda en ciencias de la familia. Con respecto al cine, es guionista y productora de cine mexicano. A ella le debemos el guión de El Estudiante y la producción de Ella y el Candidato e Ilusiones S.A. Es columnista, fue columnista también sobre cine durante 11 años en el periódico de mayor circulación de México, El Reforma. Desde 2008 dirige un observatorio para la mujer y Be Human, un programa internacional de formación de jóvenes líderes que participan como delegados juveniles en las conferencias internacionales de la mujer y de población ante la ONU, representando a 8 países. Ha sido expositora en foros nacionales e internacionales en España, Italia, Hungría, Costa Rica, El Salvador y varios foros en la República Mexicana. Y también ha tenido participaciones en el Parlamento Europeo y Naciones Unidas. Ha sido galardonada como la Mujer del Año 2011 en la categoría de Desarrollo Social. Ha sido catedrática universitaria, directora de la Asociación a Favor de lo Mejor para los Medios de Comunicación y director del Instituto para el Matrimonio y la Familia Juan Pablo II. Actualmente es coordinadora de investigación y proyectos del Instituto Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. La segunda persona a la que voy a presentar no requiere realmente presentación, de tal manera que seré sumamente breve. Tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Enrique Rojas. Enrique Rojas es catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid. Ha sido médico humanista del año en España y pertenece al capítulo español del Club de Roma. Ha recibido el máster de Alta Dirección de España. Sus libros tienen dos vertientes: los clínicos, dedicados a las depresiones, la ansiedad, las crisis de pánico, los trastornos de la personalidad y los trastornos de conducta en los adolescentes, y los de ensayo y temas humanísticos, donde aborda temas como la felicidad, la voluntad, el mundo de los sentimientos o el desamor. Enrique Rojas ha participado en numerosas ferias de libro en Europa y América, en donde su obra ha tenido una excelente acogida. Sus obras han vendido más de 3 millones de libros y han sido traducidas a numerosos idiomas. Es lo que podríamos con justicia llamar un auténtico autor de bestsellers. Y por último, tenemos a la autora del libro, Covadonga Villar, que es probablemente una de las personas con mayor luz que ha pisado Casa de México. No porque el resto de las personas no emanemos luz, sino porque la luz de esta persona es fantástica y es un aura que me atrevería a decir sirve de imán, de consuelo, de reposo para quien tiene agobios en el alma y también para quien está buscando una razón para seguir viviendo y para seguir disfrutando de la vida. Ella les hablará de la razón por la cual escribió y publicó este libro. Es un tema sumamente humano, de tal manera que es difícil no empatizar con la situación, y al mismo tiempo es difícil también no aprender cosas nuevas. Agradezco muchísimo a Covadonga que haya pensado en Casa de México para presentar este libro, que sin duda enseñará muchísimas cosas a cada uno de los asistentes. Yo me limitaré, por lo tanto, a decir que Covadonga, junto con todo lo que acabo de decir, profesionalmente es diseñadora, intérprete, traductora, logoterapeuta y psicoterapeuta. Sin más preámbulos, cedo la palabra a los invitados de Casa de México en España
No sin antes agradeceros por acompañarnos esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas y espero que disfruten esta presentación. Muchas gracias a Casa de México por acoger este espacio que ya nos debíamos todos, este encuentro presencial, personal y de gran hondura que nos reúne hoy, que es reflexionar en las palabras escritas con gran valor y generosidad por Covadonga Villar, de quien podría decir muchas cosas, pero puedo decir con mucha gratitud que es alguien a quien puedo llamar una amiga y, como lo han dicho aquí, una gran luz que deja muchas puertas y ventanas abiertas a su paso. Gracias, doctor Rojas, por estar aquí también y por lo que seguramente nos compartirá de este misterio insondable que vamos a platicar el día de hoy, que está escrito en estas palabras en este libro, de Historia de un adiós con sentido. Esta noche vamos a hablar de una historia común, de un misterio que nos hermana. Nadie puede escapar a la experiencia del sufrimiento, del dolor. Todos tenemos esa experiencia común, con diferentes tonos, matices, en diferentes momentos de la vida, pero todos acogemos esta experiencia que nos hermana, el sufrimiento. Pero en este misterio del sufrimiento, también es cierto que no todos vivimos esta experiencia de la misma manera, ni sacamos las mismas conclusiones. Por eso les podría decir que tal vez lo que más me impacta del título de esta historia de un adiós, una experiencia de vida, es el corolario que dice consentido. Un autor definía la experiencia de la pérdida de un hijo mientras esperaba fuera de la puerta del hospital y veía el espacio de puerta abierta mientras su hijo descansaba en la habitación, como una pequeña luz que se asomaba hacia donde él estaba. Y esta luz prometía o avisaba o avisoraba dos cosas. Una posibilidad, esa esperanza de que esa puerta va a abrirse y esa luz va a entrar en su totalidad, esa esperanza, ese sentido de trascendencia, o la posibilidad de que esta puerta se cerrara y la luz se apagase. Ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la experiencia de la pérdida, hay siempre esta doble posibilidad. Por eso hablamos de un misterio. Y seguramente ustedes, y yo tampoco, podemos esperar a escuchar a Covadonga contarnos por qué ha llamado una historia de un adiós con sentido. ¿Cómo se le da ese sentido? ¿Qué es ese sentido? ¿Cómo lograr que permanezca? ¿Cómo hacer para que mientras vemos ese espacio de la puerta, nos quedemos no solo en la contemplación, sino en la experiencia vital de la posibilidad de la luz que entra por ese espacio y que puede ser aún más amplia conforme pase el tiempo? La promesa de algo más, de una flor que sucede en el desierto. ¿Cómo hacer para vencer esa tentación muy humana, esa que también nos hermana, del temor de esa puerta que se cierra, que nos agobia, que nos corta la respiración, que nos asusta y que nos parece decir que las cosas no tienen remedio y que no hay sentido posible? La experiencia ante el sufrimiento tiene esta doble posibilidad. ¿Cómo hacer para quedarnos con la primera? Y no quedarnos en un sentido de atrapar, porque la portada, de la que seguramente también Covadonga querrá hablar un poco, porque es muy elocuente y contundente, este soltar, este dejar ir, que no deja un sentimiento de vacío, sino que promete llenarse de algo más, de un sentido. ¿Cómo hacer en esta vivencia esta diferencia? En esta experiencia vital, ¿cómo optamos por ese camino? Quisiera también pedir a Covadonga, y estoy haciendo una provocación de unas preguntas que no sé si ustedes comparten, pero al final habrá tiempo para que expongan las propias.
que nos cuente qué la llevó a escribir este libro y después de escribirlo, cuál es su experiencia, con qué se ha quedado. Sin más, con esta posibilidad de esta noche permitirnos un encuentro personal, que como decía nos debíamos, pues esta presentación estaba prometida desde hace mucho tiempo y sin embargo hasta ahora es posible, pero hemos hecho bien en esperar a este momento de contacto, de encuentro, de posibilidad de vernos unos a otros para tocar una de las realidades humanas más misteriosas, tal vez más grande, esa que contiene una belleza inesperada, y escuchar lo que nos tienen que decir Covadonga al respecto. Y antes de pedirle a ella que tome la palabra para contestar estas preguntas y cualquier otra experiencia que nos quiera compartir, y que seguramente encontraremos algunas de ellas relatadas en este libro, pero otras no, y que en su generosidad hoy quiera regalarnos, me gustaría pedirle, doctor, maestro de vida, que nos comparta algunas ideas, algunas intuiciones que le deja esta lectura. Gracias. Bien, no sé con cuál micrófono hablar, si con el que tengo encima o con este, ¿no? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí con Cova, porque nos conocemos hace tiempo. Tengo una anécdota que siempre me acuerdo, que fue estando en México DF, en Santa Fe, que nos hiciste una comida, y yo estaba agobiado porque tenía, la comida era a la 1:30 y a las 4 y pico hablaba yo ante 2.000 personas en la Expo de Santa Fe en México capital. Y me insistió y tal, la comida fue deliciosa y al final en el postre era una tarta donde ponía Enrique Rojas, el hombre light. Entonces ya me derretí con el chocolate de la tarta, ¿no? Bueno, voy a hacer mi exposición en 4 apartados que van a ser la persona de Cova, como es. Yo soy psiquiatra y los psiquiatras nos hemos convertido en los médicos de cabecera. Mi padre era psiquiatra, tengo una hija psiquiatra, tengo una hija psicóloga y toda la familia está dedicada a la psiquiatría, y el psiquiatra se ha convertido en el family doctor. La gente que no tiene cultura psicológica pues sigue pensando todavía, es minoría ya, por fortuna, que el psiquiatra es el médico de los que están mal de la cabeza o que tienen enfermedades mentales. El psiquiatra es un médico muy común que baja al sótano, al cuarto de máquinas de la personalidad, para poner orden y concierto. Y mi exposición va a ser, la primera parte, unas pinceladas sobre la personalidad de Cova. En segundo lugar, el libro. Y en tercer lugar, 2 cuestiones esenciales, que van a ser la vida y la muerte. Son 4 puntos. En primer lugar, la personalidad. Es interesante porque nosotros tenemos 2 cosas absolutamente notariales, que son mi cuerpo, el cuerpo de cada uno, y nuestra personalidad. El cuerpo es nuestro vehículo. Yo vengo de la calle Serrano, donde tengo mi consulta, y vengo con el peso, con el volumen que desplazo en el espacio y con las características de mi corporalidad. Y al mismo tiempo hay un sello que es mi forma de ser. La personalidad tiene 3 raíces que son muy importantes, es un tríptico. Un tercio de la personalidad es genética, está en el equipaje genético, que se llama temperamento, que es la parte rocosa de la forma de ser. Una segunda que es adquirida, que se llama carácter, y que es la formación de la personalidad a través de muchos años, del estudio, de nuestro entorno, de la familia, de la educación que hemos recibido. Y una tercera nota que se hospeda en este tríptico, que es la biografía, que es qué he ido yo haciendo con mi vida, de acuerdo con lo que proyecte. Pues la forma de ser es una definición que yo doy en mi libro ¿Quién eres?, que es un libro muy dedicado solo a este tema. Y la personalidad es la forma de pensar, la forma de sentir,
la forma de interpretar y la forma de funcionar. Entonces, es un conjunto de cosas muy importantes, ¿no? Covadonga es una persona abierta, comunicativa, cordial, expansiva, alegre, vital, dinámica. El día se le queda corto, ¿no? Y es una maestra en el arte de la comunicación. Yo, las veces que he estado con ella, pues me he quedado impresionado. Es un antidepresivo. O sea, en forma, no de pastillas, sino en forma de persona, ¿no? Y tiene una vitalidad contagiosa. Entonces, cuando uno se mete, penetra, los psiquiatras somos perforadores de superficies en ese territorio, pues captamos todo esto que estoy diciendo en ella. En segundo lugar, el libro. El libro tiene 12 capítulos y está escrito en un lenguaje muy asequible, muy cordial. El primer capítulo se titula Toma vuelo, ¿no? Que tiene es metafórico por un lado y es real por otro, porque ella se viene a Madrid a pasar unos meses. Hacía 29 años que se había casado con Rolando y se pasa aquí una temporada, ¿no? Hay dos frases que he copiado de su libro que me parecen. Tengo en la mesa un libro que me acaban de regalar de Juan Antonio Sagardoy, un catedrático de Derecho español que está jubilado, pero es un tipazo, que se llama Aforismos. Son 80 aforismos. Y estos podríamos añadirlos a los aforismos, estas dos frases de su libro. La gratitud es un camino directo hacia la felicidad. Y la segunda, la cabeza nos hace ser lógicos, el corazón nos hace ser mágicos. Es interesante este juego de palabras, ¿no? Insisto, el libro se lee con facilidad. Me estaba acordando estos días que estoy leyendo el libro de un joven novelista español que está aquí presente con nosotros, Javier Santos Google, que voy a presentar su libro dentro de muy poco con Jesús Trillo, un abogado del Estado, muy conocido. Y me he quedado asombrado porque los dos, cada uno en su nivel, tienen una gran facilidad en la escritura, o sea, la magia de la palabra. Yo a mis pacientes, a un porcentaje muy alto, les recomiendo libros, aparte de libros psicológicos sencillos y claros, libros que cojan la cabeza, ¿no? Entonces, el libro de Cova es sencillo de leer, yo lo tengo muy subrayado, frases, cosas concretas, ¿no? Hay dos episodios que quiero subrayar. Un primero, porque ella lo cuenta como habla, con mucha pasión, que es la experiencia del Camino de Santiago, que hizo con su marido, y luego ya el Camino de Santiago hizo sola, ¿no? Entonces el Camino de Santiago es un recorrido, está en la historia de Europa, muy importante, lo que significa este camino, lo que significa en el mundo occidental y en Europa en concreto, las raíces judio-cristianas, ¿no? Y la segunda vez que vuelve ella de nuevo al Camino de Santiago, en otras condiciones, y cómo lo vivió, porque realmente qué importante es que nosotros sepamos parar el reloj de nuestra vida. Vamos todos demasiado deprisa, y saborear las cosas que nos pasan, las buenas, las regulares, y tener mala memoria. Yo suelo decir que la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es fundamental, ¿no? Y luego tiene una tercera nota de un viaje de ella a Jerusalén, a Tierra Santa, en donde pues tiene una reacción que Freud la llamaría una reacción catártica. La catarsis es una expresión que recoge Freud, el padre del psicoanálisis, que significa la capacidad para liberarse uno de contenidos internos nocivos. O sea, de hecho, una parte de la psiquiatría, que lo que hacemos los psiquiatras es escuchar a la gente. ¿Qué te pasa? Hay una palabra que me encanta, que aparece en el libro de ella, pero es una palabra mágica que todos la decimos: te quiero. Te quiero tiene un conjunto en esa brevedad. Y hay otra que la pondría casi al lado, que es confío en ti. O sea, tener confianza en una persona es mucho. Nosotros, los médicos, los psiquiatras, cuando alguien confía en nosotros, yo he tenido esta mañana un paciente que me ha contado, tenía varias personas de mi equipo con él, la veíamos a la vez, y me ha pedido: doctor, ¿podría quedarme solo con usted? Porque quiero contar una cosa que no quiero que sepa nadie. Entonces, y este hombre pues me ha contado algo pues muy personal, muy íntimo, que queda. Los médicos tenemos secreto militar, no ya es secreto profesional, ¿no? Entonces, bien, y tiene esa parte de desahogo en el que ella cuenta pues lo que vivió, lo que sintió y cómo es. Pensemos que la pérdida de un ser querido en primer grado pues es una cosa
muy, muy seria, es muy importante, ¿no? Bien, y ahora quiero comentarles, en relación con el libro de ella, dos cosas que me parecen sugerentes. Una es la vida, que es la vida, y otra es sobre la muerte. La vida, uno de los grandes pensadores españoles del siglo XX, probablemente el hombre más inteligente del siglo XX español, es Ortega, José Ortega y Gasset. Y Ortega dice, la vida es la razón vital. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Decimos, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo va tu vida? Y hay tres preguntas que yo me hago en este sentido. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Son tres preguntas que tienen mucha materia prima, ¿no? La vida tiene dos notas desde el punto de vista descriptivo, fenomenológico, que son que la vida es abierta y la vida es argumental. Que la vida sea abierta quiere decir que la vida es incompleta, provisional, interminable, siempre por hacer. Por eso la vida es dramática. Porque nunca sabemos qué nos puede pasar. Y al mismo tiempo la vida es argumental, que significa que necesita tener un contenido sólido, compacto, pétreo, consistente, rocoso. Hay cuatro grandes temas que saltan, suben, bajan y se mueven ahí, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Estas cuatro cosas que en el libro de nuestra autora asoman, salen, suben, bajan, se remolinan, desaparecen, vuelven a asomarse, son fundamentales. Y pensemos que la vida es un trabajo de artesanía y todos, antes o después, necesitamos una revisión de esa tetralogía que es el proyecto de vida. La felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista, en donde estas cuatro notas están formando el tejido conjuntivo del programa personal. No hay felicidad sin amor, no hay felicidad sin trabajo. Y cada una de estas herramientas son fundamentales. ¿Qué es la felicidad? Voy a decirles a ustedes unas 4 o 5 cosas sobre la felicidad que me ha dado pie el libro de Covadonga para exponer. En primer lugar, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo. La felicidad es tener paz interior. Cuando tienes 15 o 20 años, la felicidad no es eso. La felicidad es saltar, subir, bajar, ir, venir, emociones fuertes. Cuando tienes una edad, la felicidad es serenidad, sosiego, equilibrio. Y me parece esto muy importante. De la felicidad se ha dicho mucho y no se ha dicho nada. Prácticamente, como se suele decir, está todo escrito, ¿no? Y quiero hacer algunas pequeñas anotaciones sobre la historia de la felicidad, para luego terminar hablando del cuarto punto, de la muerte, porque estamos hablando de un libro que ella escribe de la muerte de su marido después de 29 años con él. No hablamos de cualquier cosa, ¿no? En el pensamiento clásico hay 3 autores que me gustan mucho, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, que digamos, son el centro neurálgico del pensamiento europeo. Sócrates dice que la felicidad consistía, estamos hablando del siglo IV a.C., la felicidad consiste en encontrarse a sí mismo. Piensen ustedes lo que es eso. Hoy en la psiquiatría, que nosotros insistimos mucho en este concepto, ¿no? To find yourself, lo decimos en inglés. Platón dice que la felicidad consiste en el amor. Y dice él, en el banquete, amor es el deseo de engendrar en la belleza. Aristóteles dice que la felicidad consiste en la verdad, el encuentro con la verdad. Pitágoras, un siglo antes, en el siglo V a.C., dice la felicidad consiste en la armonía de la persona. Fíjense ustedes que está todo, cada uno tiene una óptica distinta. Luego nos encontramos con una figura que para mí es muy interesante, que es Séneca. Séneca es del siglo I después de Cristo. Séneca fue maestro de oratoria de Nerón. Nerón era un manual de psiquiatría ambulante. Cuando no había psiquiatras, los psiquiatras aparecen en el siglo XVIII aproximadamente. Y Séneca dice una cosa muy interesante. La felicidad consiste en la virtud. El que está lejos de una vida de virtudes está lejos de la felicidad. Y utiliza 2 conceptos que son virtus en latín, que significa moderación, y arete, que es una palabra griega que significa aspirar a lo mejor, aspirar a lo excelente. Luego nos encontramos con Cicerón, un poquito posterior, que dice que la felicidad es el fin de la vida y su mejor velador es la constancia. San Agustín, en el siglo IV, San Agustín era africano, pero viajó en aquel tiempo, no había aviones, viajó hasta Italia, ¿no? En una forma pues kafkiana, ¿no?
Y dice San Agustín, la felicidad consiste en la alegría, en la verdad. Muchos siglos después, Kant dice que la felicidad es una utopía que está digamos, más en el imaginario colectivo del ser humano que en la realidad. Bien, yo diría que la felicidad consiste en lo que he dicho antes, en estar contento con uno mismo, al comprobar que hay una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido. Administración inteligente del deseo. No pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Es importante, por ejemplo, en la reacción de pérdida del marido de Cova, cómo ella reacciona, con qué entereza, con qué firmeza. Dice un texto clásico, fundata enim era supra petra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era consistente, era pétreo. Pensemos lo que está pasando hoy en la sociedad. ¿Cuántos edificios personales, en lo afectivo y en lo profesional, hechos con materiales de derribo? Y la vida, por lo tanto, es la gran maestra. Enseña más que muchos libros. Y luego quería hacerles algunas anotaciones sobre la muerte. Toda filosofía nace a orillas de la muerte. Hace unos días estaba dando el pésame a la mujer de un médico conocido de Isabel y mío, que murió hace un mes, y estando en la puerta de la iglesia, hacía tiempo que no la veía yo, esta mujer, ella es enfermera, y me dice, hay que ver lo que es la vida. Entonces, la muerte es el final de la trayectoria personal y existen todavía mucha gente que cree que los materialistas, los positivistas, la gente que no tiene una visión espiritual de la vida, pues lógicamente la muerte se acaba y es el final, ¿no? Pero para los que somos personas de fe, nosotros seguimos la tradición judeocristiana. El mundo cristiano es posterior al judaísmo. El judaísmo viene de Abraham, Isaac, Jacob, los viejos patriarcas, y le da un sentido a la muerte, ¿no? Entonces, mueres como has vivido. Y esto es una realidad. Es decir, el arte de vivir es el arte de aprovechar el tiempo, superar las cosas negativas, tener una visión positiva de las cosas, hacer algo que merezca la pena por los demás y por uno mismo, tener una visión larga. Yo insisto mucho en los últimos tiempos en mis artículos de ABC y en el Mercurio de Santiago de Chile, donde escribo, y en la Nación de Buenos Aires, tener perspectiva. Veo mucha gente que tiene una visión corta de las cosas. Tener perspectiva es tener una visión larga de la vida personal y saber que muchas derrotas, muchos fracasos, al cabo de un tiempo relativamente breve se convierten en victorias. La derrota enseña lo que el éxito oculta. Entonces esto se ve en el libro que estamos hoy, del que estamos hablando, como una persona que pierde a un ser querido en primer grado, en donde había una relación estrecha, un matrimonio que funciona, pensemos, solo funciona, los que más saben de vida de pareja son dos americanos, que yo sepa, probablemente habrá más, pero estos dirigen el Observatorio de Conducta Conyugal de Washington, son Gottman y Silver, y comentan que ellos, en su estudio, tienen un libro en español que ha salido hace relativamente poco tiempo, que se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja, y dicen que solo funcionan, dicen ellos, el estudio está hecho con un fundamento estadístico, de cada 4 parejas funciona una. Yo cuando lo leí, el 25% aproximadamente de las parejas funcionan bien. Las demás, unos por H y otros por B. Y insisten en un dato importante. Es legión la cantidad de gente que se equivoca en la elección afectiva. Esto lo sabemos los psiquiatras hoy, ¿no? Acertar en la elección afectiva, inteligencia emocional en primera línea. Y luego, el que acierta en la elección, trabajarla, cuidarla, protegerla. Cuidar los detalles pequeños es amor inteligente. Bien, la muerte, por lo tanto, es el resultado final de toda la vida. El animal termina y el hombre muere. Y cuando uno llega a cierta altura de la vida, pues uno hace balance existencial. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades. Cuando tienes 15 o 20 años, todo es posible, ¿no? Cuando tienes ya una edad, estás lleno de realidades.
ya tu vida ha ido pasando y entonces hacemos balance existencial, hacemos arqueo de caja y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Hacemos cuentas con nosotros mismos. Y entonces la muerte es una ley biológica, dura y real, pero que está ahí. Hoy en la cultura nuestra es la gran desconocida, no se habla de la muerte para nada y se olvida cualquier cosa que se relacione con ella porque hay mucha gente que no tiene una respuesta para el sentido de la vida. Y ahí tenemos pues la tradición nuestra. Nosotros tenemos la tradición judeocristiana, que es la Torá judía, el libro que nosotros le llamamos el Pentateuco, el Evangelio, la vida de Jesús contada por 4 periodistas, uno de ellos médico, otro inspector de Hacienda, recaudador de impuestos, y finalmente el Corán. Si uno abre cualquiera de estos 3 libros, encuentra respuesta al sentido de la muerte. Si uno vive de espaldas a todo eso, pues lógicamente las cosas son más difíciles. Bien, voy a terminar, para no alargarme, no quiero abusar de mi tiempo, porque estamos todos apasionados por oír a la autora del libro, porque nos cuente con esa fuerza que ella tiene. Voy a terminar con 2 poetas. Yo tengo una gran pasión por la poesía. La poesía hoy es la gran... Vive en las catacumbas. Qué poco se lee la poesía y qué poco se publica. Pero autores importantes, no hablo ya de, por ejemplo, yo tengo pasión por la generación del 27 y por el siglo de oro, ¿no? Y es impresionante lo poco que se lee y la calidad que le da cuando uno se para, yo leo poesía oyendo música clásica y es impresionante la paz, la felicidad que uno nota, ¿no? Voy a terminar con Manuel Machado, Adelfos y con Miguel Hernández. Manuel Machado es el hermano de Antonio. Antonio era más poeta que él, pero voy a terminar con él y con Miguel Hernández. Dice Manuel Machado: tengo el alma del árabe español. Mi voluntad se ha muerto en una noche de luna, en que era muy hermoso no pensar ni querer. Y Miguel Hernández, El rayo que no cesa, el mejor libro de sonetos, para mí mejores que los de Lope de Vega y casi mejores que los de García Lorca. Dice en un poema que es una delicia, es un malabarista del lenguaje, este autor que murió trágicamente, como ustedes saben. Dice así, y con esto termino: volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por este marco que nos recuerda el fundamento de la felicidad, por este recorrido de lo que es la vida, lo que es la muerte, y recordarnos nociones tan importantes de nuestra biografía personal. Pues ahora, sin más preámbulo, quisiéramos todos escuchar a Coba, querida Coba, que nos platicaras un poco sobre lo que está escrito y también sobre lo que no está escrito, pero que ha dado lugar a lo que está escrito hoy y que es vida, que es biografía y que sin duda ha estado ahí puesto por un acto de la más alta generosidad. Lo que quieras contarnos. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo el doctor, que escribí en el libro, la gratitud es la puerta de la felicidad. Y me considero una persona muy feliz porque soy muy agradecida. Y lo primero que quiero hacer al empezar es darle las gracias, doctor, por su generosidad, por la manera en que me define y que me describe, por la manera en que me conoce y por la manera en que me terminó diciendo mi esposo: es que eres un antidepresivo que no es pastilla. Y de verdad lo honro, lo admiro, como se lo dije, porque su estatura moral es para mí un estándar a seguir. No un estándar, es una guía a seguir, y los admiro mucho a ambos como pareja. En este tiempo que he estado en España me han acogido, me han abierto las puertas de su casa y sobre todo las de su corazón, y eso poca gente lo hace y se los quiero agradecer de forma pública porque no tengo más que admirarlos, aprenderles y ojalá algún día poder imitarlos y llegarles al tacón del zapato. A ti, Oli, te agradezco por acompañarme, por centrarme, por enfocarme.
por acompañarme durante todo este proceso, porque ¿quién nos contaría aquella tarde que nos sentamos y te dije, me voy a España a vivir mi duelo? Ella era la directora de la maestría que estaba estudiando y amiga de Rolando también y mía de toda la vida. Y cuando entré a su escritorio como así que decana, ¿no?, de mi maestría, y le dije, me voy a España porque ahí voy a vivir mi duelo, porque necesito llorar. Y mi familia es tan amorosa, pero tan amorosa, tan que me abarca tanto, que no me van a dejar llorar. Entonces necesito un espacio para llorar, necesito un espacio para andar, necesito un espacio para acomodarme. Porque como bien dice el doctor, la biografía de la vida toma perspectiva, ¿no?, al tener una visión larga de la vida. Y mi visión larga de la vida es que me veía con mi marido, teniendo nietos, casando a mi hijo, disfrutando a mi hija casada. Entonces mi visión de la vida estaba con una perspectiva amplia, ancha y profunda. Y de pronto en tan solo 45 días, una masa de un tumor cerebral fue desconectando poco a poco a mi marido. Entonces mi visión de la perspectiva larga de la vida me la arrancaron, si se puede decir así, en tan solo 45 días. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si hoy les dicen un diagnóstico de la persona que más amas en tu vida? Te quedan 45 días. O a la pareja de tu vida con la cual quieres tener nietos y llegar a envejecer, le quedan 45 días, cuando más 60. ¿Cómo se come uno eso? Teníamos dos opciones, mis hijos y yo teníamos dos opciones. Uno era tirarnos al drama, como mucha gente lo hace, y lo respeto, lamentarse ante las pruebas o preguntas que la vida te hace. Y nosotros elegimos una que me parece que es la más sencilla, que es agradecer. Vamos a agradecer y a honrar la vida de Rolando. El gran presente en esta noche se llama Rolando Rocha Ochoa. Y hoy me pongo de pie. Me pongo de pie para honrarlo, para agradecerle, porque mis hijos me van a decir ahorita, no vayas a llorar, mamá, no, agárrate, contente, ¿cómo se te ocurre? No, mamá, no lo hagas. Y yo digo, la vida va de llorar, la vida va de reír, la vida va de sentir, la vida va de vibrar, si no, ¿a qué carambas venimos? Y esta presentación, como bien dice Oli, iba a ser el 26 de enero. Y le agradezco una vez más a la sabiduría del doctor Enrique Rojas, que me dijo, no sé de dónde, porque la verdad que no me la creo, el libro, Rolando y tú, se merecen una presentación con una sala llena. ¿Cuánta razón volvió a tener usted, doctor? Si le digo que es mi mentor. Hoy esta sala está llena. Y yo decía, ay, pero ya hubiera sido el 26 de enero, francamente, es como, check, pasó. Y hoy agradezco haberle hecho caso al doctor en cambiarla, porque yo no creo en las coincidencias. En el libro lo menciono mucho. Yo creo en las diosidencias. Es decir, que la mano de Dios está presente cuando uno tiene tan planeada su vida y de pronto le quitan el piso firme sobre el cual está, uno se replantea. ¿Ahora hacia dónde voy? La presentación me queda clara que no tenía que ser el 26 de enero. Porque hoy es 1 de junio y dirán, ¿y a nosotros qué nos importa que sea 1 de junio? Mucho, porque les voy a contar algo que no viene en el libro. El 1 de junio de hace 2 años exactamente, a las 7:30, en la Ciudad de México, nos encontrábamos depositando las cenizas de Rolando. Qué ironía, ¿no? Hoy 1 de junio, de 2 años después, nos encontramos los mismos protagonistas, que somos Jimena, mi hija, gracias por venir a este nuevo
hogar tuyo, a este nuevo hogar de los tres. Gracias que España nos ha acogido con España y sus españoles nos han acogido con tanto amor, con tanto que ya no nos queremos ir. Gracias porque hoy 1 de junio, Jimé, hace 2 años estábamos depositando Javi a su papá. Y hoy estamos depositando en España un homenaje en vida de su papá, que es este libro. En México lo conocen sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo, lo estiman y hemos recibido muchas llamadas porque ayer cumplió 1 año que falleció físicamente. Pero creo que Rolando cada vez toma más fuerza en nuestras vidas, cada vez toma más fuerza en la gente que nos conoce. Y hoy Rolando nace en España. Esta portada quiero decirles que la diseñó Jimena, mi hija, peloteando un poco la idea de qué quería transmitir con el libro. Y lo que quería transmitir con el libro yo es, a veces en la vida tenemos las manos tan cerradas con lo que tenemos, con las seguridades, con las certezas, con lo que tengo. Si no, si se muere mi marido, yo me muero. Yo me muero. Si se muere un hijo mío, yo me muero. Si me quedo sin dinero, yo me muero. Y con el tiempo te das cuenta que no. Que si la vida te quita algo y te atreves a abrirte a la vida y a vivir la compasión, aún en el más inmenso de los dolores, te pueden entrar más cosas. Porque ¿a quién le cabe toda la arena del desierto en la mano? A nadie. Pero si la dejas pasar y la dejas fluir, evidentemente toda la arena del desierto puede pasar por tus manos. Entonces hoy yo te invito a ti, a que yo no puedo conocer cuál sea tu dolor, ni cuál sea tu historia de vida, ni cuál sea tu historia de un adiós, porque todos perdemos algo diario, aunque sea el tiempo, que es la vida misma. Y yo escribí esta historia de un adiós como el homenaje al hombre de mi vida, con la finalidad de que, como bien se lo escuché al doctor Rojas en una conferencia, porque no crea, doctor, le pongo mucha atención, a ver si algo se me pega. Perdón, Isabel, perdón. Decía, amar es agradecer la existencia del amado. Se me quedó muy grabado, porque justo fue esa conferencia que él dice que dio ante 2,000 gentes y yo lo presenté a él y para mí fue un honor enorme presentarlo a él. ¿Cuándo me iba a imaginar que él iba a prologar mi libro? Son de esas cosas que la imaginación no te alcanza ni siquiera no te alcanza ni en lo ancho, ni en lo largo, para dimensionar qué vas a hacer de tu vida, dónde vas a estar parada y con quién vas a estar, aun cuando la planees. Entonces, yo lo que hoy soy es, como bien dijera un grandioso y conocedor filósofo, yo soy una enana, aunque no lo creas por mi tamaño, pero soy una enana que se sube sobre los hombros de un gigante, de otra gigante y de muchos gigantes que en España me han abierto las puertas. Y eso me hace tener una visión mucho más alta de lo que podría tener si me hubiese quedado en la víctima de la viuda. De, ay, pobrecita, se le murió en 45 días, qué gacho, qué injusto. Si ella quería vivir la vida y oyendo la estadística del doctor, caramba, si de cada 4 matrimonios 1 queda, ¿por qué caramba se llevan al bueno? ¿No? Dices, si la llevábamos tan bien, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué con tanta vida? Y creo que la respuesta a las preguntas que nos hace la vida no es ¿por qué? Es ¿para qué? Y hoy le doy gracias infinitas a Dios, en primer lugar, porque esta gran historia de un adiós, que lo que decidimos hacer cuando nos dieron el diagnóstico, y gracias Javier, porque Javier es mi hijo, bueno, nuestro hijo, porque fue el que nunca perdió la esperanza en todo momento. El libro, Javier lo leyó 9 o 10 meses después de que lo escribí, perdón.
Y él no tenía idea de la visión que tenía su mamá de lo que había pasado. Eso no está en el libro, es muy irónico. Yo tenía clarísimo que estábamos viviendo la historia de un adiós. Y Javier tenía clarísimo que estábamos escribiendo la historia de un principio. Es decir, si lo llevamos al día 60, porque fue el diagnóstico del doctor, va a durar 60 días máximo. Y él luchaba a que yo te voy a dar de respirar, sí, te pongo el tanque de oxígeno, yo te voy a dar de comer, sí, yo te voy a aspirar, si hay que aspirarte, yo te voy a hacer. Porque tú tienes que llegar al día 60, papá, tú tienes que llegar al día 60. Porque al día 60 el doctor va a obrar el milagro. Cuando oí eso 9 meses después de que Rolando había fallecido, dije, wow, Javier es un maestro de vida. Es el héroe silencioso. Que es una broma local entre nosotros tres, que hoy es nuestra nueva forma de familia. Antes somos Rolando Rocha Ochoa, Covadonga Villar Agüero, Javier Rocha Villar y Jimena Rocha Villar. Esa es la familia. Él no está físicamente aquí, pero estoy segura que nos está asomando, que nos está acariciando, que nos está acompañando a todos y cada uno de ustedes, dándoles las gracias porque él se va a presentar a ustedes en este libro y espero se logren enamorar tanto de él como yo me enamoré, porque es un ser ejemplar, porque es un hombre de una estatura moral inquebrantable e invidiable, porque es un ser fenomenal. Y créanme que no es porque se haya muerto, porque generalmente el muerto siempre es el mago, ¿verdad? Siempre es el que todo el mundo extraña, pero no, en este caso no, soy una mujer muy auténtica y lo diría. Como dice también en mi libro, la cabeza es lógica y el corazón es mágico. Esta historia no está escrita con la cabeza, créanmelo. Es un subir y bajar, es un ir y venir. Es un viaje a mi pasado, a mi presente, a mi futuro. Vaya, los vuelvo locos. Les pido de favor a los que no han leído el libro que tengan benevolencia para con esta autora. Y les agradezco infinitamente a los que ya lo leyeron, porque qué manera de revolcarlos, ¿eh? Van para atrás, van para adelante. Es decir, esta señora ya vino del Camino de Santiago, ya vuelve a ir al Camino de Santiago, tomó el vuelo, ya llegó a España. ¿Dónde carambas está esta mujer? Porque así vivo la vida, es como voy, vengo, subo, bajo. Y yo los invito a eso. Es que no desperdicien un segundo de su vida, porque en cualquier momento no nos van a dar 45 días. Nos van a dar 45 segundos y a lo mejor esos segundos ya están contando. Así como uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. Y yo te pregunto, haz que ese un menos segundo que te falta para trascender, ¿qué vas a hacer para usarlo, para compartirlo, para expandirlo y para regalarlo con amor, por amor, desde el amor a los seres queridos que amas, que tienes, con los que compartes la vida? Y me gustaría otra vez mencionar que un tumor, bueno, los que ya leyeron el libro ya saben la historia, y los que no, pues cómprenlo para que se la sepan. A él le diagnosticaron un tumor en el cerebro que medía 13 centímetros. Y justo peloteando ideas con mis hijos hace 5 días, Javier, mi hijo, decía, ¿sabes qué curioso? Estoy leyendo que el corazón mide 13 centímetros de ancho por 8 por 7. ¿No? Eso mide, 8, promedio, 13 por 8 por 7. Y entonces agarré mi puño, yo casi no soy ociosa, agarré mi puño y dije, 13. Lo medí y mide 13 centímetros. Mi puño mide 13 centímetros. Y dije, caray, 13 centímetros en un cerebro del hombre más fuerte mentalmente que he conocido, que es Rolando, que lo llevaron a asumir cimas, porque es escalador. Llegó a las cimas más altas y nada lo frenó. Cuánta cima quiso subir, cuánta cima logró, cuánto maratón corrió, cuánto maratón llegó y rompió su propia meta y su propio tiempo. Cuánto triatlón quiso hacer, y ahí nos llevaba de porristas, lo logró. Entonces decía, como 13 centímetros lo desconectaron. Pero esos mismos 13 centímetros puestos aquí en un músculo fue lo que lo hizo llegar a la cima de todo cuanto se propuso y fue lo que lo hizo amarme como me amó. Y hoy yo lo que les vengo aquí a regalar son estos 13 centímetros que laten en mi corazón. Son los que escribieron esta historia de un adiós.
y que jamás le van a decir adiós a nosotros de Rolando y mío. Sin embargo, hoy vuelve a ser un adiós porque son 2 años que lo depositamos en sus cenizas. Y hoy este músculo que me hace estar aquí delante de ustedes, lo abro de capa, con todo el corazón, como bien está aquí. Este músculo yo lo abrí, lo plasmé en un libro, lo deposité en un libro, para que si a alguien le puede servir mi experiencia, si a alguien le puede servir el dolor como estímulo a vivir y dejar de sobrevivir. Este libro fue escrito porque Rolando siempre me decía, yo en México doy conferencias y talleres para más de 1,000, 3,000, 4,000, 5,000 mujeres de sentido de vida. Entonces, Oli, tu pregunta es, ¿por qué historia de un adiós? Es porque el adiós que le quisimos dar fue un homenaje en vida, donde cada 8 días invitábamos a la gente más cercana a él y él votaba, porque le decíamos, oye, ¿quieres que venga fulanito? ¿Quieres que venga? Y no había forma, ¿eh? O sea, no había forma de convencerlo de quién tenía que ir por protocolo, no. Era una autenticidad brutal la que tenía Rolando. Es historia de un adiós porque decidimos darle un adiós a la vida conocida, homenajeándolo, que se fuera reventado de amor, dándole un sentido mucho mayor al simplemente dejar ir un cuerpo, sino es llenar un alma de tal manera que se pudiera ir reventado de amor, con las manos absolutamente vacías, pero un corazón brutalmente lleno de todo el amor de todos y cada uno de los que lo quisimos. Todos y cada uno de los que lo quisimos. Y por último, me gustaría decirles que la conclusión a la que he llegado después de entender este libro, de asimilar este libro, pero es que no es un libro, es que es mi historia de vida, que se las quiero regalar para que ustedes en su propia historia la puedan experimentar. No es un libro novelado, no es un libro inventado, es una historia real, viva y física que existe y que existe en cada lector que me regale la benevolencia de abrirlo para que lo lleven a su propia experiencia, para que lo hagan suyo, para que lo mastiquen, para que lo degusten. Y como anécdota les digo que soy ciudadana del Retiro, básicamente, del Parque El Retiro. Quien me sigue conoce que El Retiro y yo somos uno mismo. Voy diario al Retiro, ahí ando, ahí escribí el libro, ahí lloré el libro y ahí tengo mi árbol al cual me abrazo como una loca perdida todos los días. Somos íntimos amigos, el Rol y yo, así se llama mi árbol. Y les cuento esto porque cuando pasó la Filomena, me cerraron el Retiro. Entonces, en lugar de ir al Retiro, me daba la vuelta y había un indigente que se llama Luis. Y dije, no es posible, llevo pasando 8 días y yo le llamo, no, a veces somos fantasmas, ¿no? Pasa gente y gente y gente y ya te cuenta que no hay nadie, nadie nos ve, nadie nos habla, nadie nada. Y dije, ¿cómo es posible? Llevo 10 días dando vueltas al Retiro, este hombre está en la misma banca, con la nevada, con la lluvia, con eso, y no le he dicho nunca buenos días, como si no existiera. Entonces me acerqué a Luis, que no sabía evidentemente que se llama Luis, y le dije, hola, soy Covadonga. Se quedó, pero estupefacto. Para no hacerles el cuento largo, y Luis es mi amigo, lo voy a visito, es un gran lector y es el crítico más duro de mi libro. Lo leyó y me dijo, quiero hablar contigo. Me citó a su oficina, que es la banca en la calle de Jesús, a la que está atrás del Retiro, donde está una glorieta con unas palomas. Llegué, yo muy formal a mi cita, me senté y me hizo un resumen tan mágico del libro que me dijo, oye, te tengo que decir algo, qué dura eres, qué historia más dura me has contado, me has hecho llorar. Y yo dije, ¿cómo? O sea, un indigente, ¿qué vida tan dura debe de tener un indigente? Y está diciendo que mis 45 días fueron duros. Es como no valoramos el dolor de cada quien y lo minimizamos, porque yo creo que mi vida ha sido miel sobre hojuelas, excepto estos últimos añitos. Pero a lo que voy es, él me dijo, te quiero decir una cosa, no es una aportación literaria de las mejores que he leído, deja mucho que desear a nivel literario.
Sin embargo, te quiero decir que es muy dura tu historia, pero al fin y al cabo es tuya. Y gracias por regalármela. Dije, wow, una persona que pareciera que no tiene conexión con el mundo, está sumamente conectado con él. Y otra cosa que me encantó que me dijo, porque claro, cuando me vio, como el doctor Rojas, cuando lo conocí, ya lo contaremos en el siguiente libro, doctor, porque es digno de contar cómo lo conocí. Me dijo, hay veces que la locura nos lleva a la cordura. Y esta vida va de vivir en un viaje entre la cordura y la locura. Es una locura que hayas abierto tu corazón así, porque habrá lectores que no sabrán contener y valorar tu dolor. Pero gracias por la cordura de haberlo escrito, porque almas indigentes como yo que viven en un infierno como el de Dante, me han hecho entender que hay otro doliente, que hay otro que también todos los días le dice adiós a una historia, y que hay otro que también a veces se siente que le arrancan todo y le arrebatan todo. Y me dijo, te admiro porque me has visto, te admiro por la luz que traes, y enhorabuena, y ojalá escribas otro libro. Y de paso, dile al doctor Rojas que ojalá me pudiera atender. Es muy fuerte lo que me ha pasado con el libro, es muy fuerte lo que me ha pasado con usted, doctor, con el prólogo, lo que ha movido. Y me encantaría terminar con la página 5 del prólogo, escrita por el doctor, que se les voy a fallar porque como no tengo lentes, a veces no veo tan bien. Pero dice así. Te dejo esta. Como dice igual, Camilo José, igual te viene esto ya casi me lo sé, doctor, ya casi me lo aprendí. Como dice Camilo José, nuestro premio Nobel, el que resiste gana. Para mí esta no ha sido una carrera de resistencia, ha sido una carrera de insistencia amorosa, por eso siento que estamos ganando todos con esta historia. Ganó Rolando, gané yo y ganaron mis hijos, porque este giro de vida con este gran sentido nos ha hecho descubrir de cuánto más somos capaces de amar y de expandir nuestros talentos y ponerlos al servicio del otro. Termino hablando de la voluntad, que es una pieza clave en la arquitectura de nuestro edificio psicológico. Creo que la voluntad es lo que a todos nosotros nos está moviendo para venir hoy aquí a esta tarde. Esa voluntad para escuchar algo más, para escuchar algo distinto, para escuchar algo que me sume, para escuchar algo que me aporte. Trabajemos todos los días en esa voluntad por trabajar en el dolor, por trascender el dolor, por trabajar en la voluntad de ser felices en la gratitud. Porque si tienes voluntad y si la tienes educada, tus sueños se harán realidad. De esta manera, uno se hace sólido, se hace fuerte, se hace rocoso, como piedras de una catedral gótica. Y yo creo que la fuerza de voluntad es lo que nos ha traído a todos, al doctor, a ocupar el lugar que ocupa en este mundo de la psiquiatría, a Oli, el lugar que ocupa en el mundo del cine, y a cada uno de nosotros en la profesión que tengamos o en el lugar que ocupemos en nuestra familia, la voluntad es pieza clave. Y por último termino diciéndoles que el gran aprendizaje que quiero compartirles es cuando abrazamos el dolor sin reclamos, sin quejas, sin cuestionamientos de por qué, sino para qué. Los vuelvo a invitar a que todos se pongan la mano. A ver, muchachos, todos su mano acá en el corazón. Cierren sus ojos, inhalen y sientan cómo late ese corazón. Y es como decir gracias, porque hay alguien, un ser superior, que lo está echando a andar. Y que mientras ese corazón lata, lo que les quiero regalar es que de lo que crees que es una desgracia,
este corazón te haga entender que de la desgracia llegará un momento en que des gracias. De la desgracia de que mi marido haya partido de este mundo, hoy doy gracias, porque hace 2 años estaba en otro país, en otro continente, depositando sus cenizas. Y hoy, 2 años después, me encuentro en España, en otro país, en otro continente, depositándoles de todo corazón desde este músculo este libro para que lo hagan suyo. Y si de algo les puede servir, quedaré inmensamente agradecida. Gracias a todos por acompañarnos, por acompañarme. Y me encantaría terminar diciendo, porque hay regalos en la vida que uno quisiera detener el tiempo para captar estos momentos, como dijo usted, doctor. Y para mí hoy, aquí y ahora, es un regalo para la vida el poder saborear este gran momento de presentar este libro aquí en un pedazo de México, en esta magnífica casa en España. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Covadonga, por esta lección de vida que nos traes a Casa de México. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Olivia, muchísimas gracias. En una presentación del libro